Pensando un poco en esto de administrar para el Señor, surge una pregunta. Si el hombre no puede administrar bien lo que Dios le ha dado, ¿qué ayuda puede brindarnos el cielo para que podamos lograr esa bendición de utilizar para la gloria de Dios todos sus privilegios? Bienvenidos al repaso general del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la palabra de Dios. Ya estamos en nuestro repaso general número 2 del tema Administrar para el Señor. Y el título será El pacto de Dios con nosotros. Yo he decidido cambiar el título a nivel singular porque me gusta más así. Hay un solo pacto de Dios con nosotros y hay momentos de ese pacto. Vamos a leer Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Indiscutiblemente el ser humano, para cumplir con una muy buena administración de su vida, tiene dificultades. Entonces lo que Dios ha dicho es, bueno, te voy a brindar una ayuda. Hagamos una alianza, hagamos un trato, hagamos un pacto. Así que hablaremos durante todo este tema de la introducción general y de los videos diarios de cómo funciona ese pacto para beneficio del ser humano. Vamos al primer punto. ¿Qué es un pacto? Uno lee en la Biblia que un pacto es, o en cualquier diccionario, es un acuerdo, es una sociedad y es una alianza. Esta puede ser bilateral, es decir, hay funciones que se deben cumplir de los dos lados, ¿ok? O sea, Dios cumple su parte, yo cumplo la mía. Esta es una alianza de doble vía. Pero también encontramos pactos unilaterales, es decir, lo que hace Dios, que yo no necesito hacer nada para que Él mantenga esa bendición. La Biblia tiene ejemplos muy claros como Dios siempre me va a amar así yo no lo ame a Él. El problema serían mis consecuencias por no hacer decisiones inteligentes. El sol sobre justos y buenos, la lluvia sobre justos e injustos. Esas son alianzas y pactos unilaterales. Yo les voy a dar eso, así ustedes no muevan un dedo. Sin embargo, en la Biblia, la mayor parte de esta alianza y del pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros es bilateral. Sí es necesario una parte que haga el ser humano y sí es necesario la parte de la bendición que hace Dios. Así que eso es un pacto, es una alianza, es un acuerdo que Dios en su infinita misericordia ha decidido hacer con nosotros. Dios no tiene ninguna necesidad de hacer un pacto conmigo. Él es el creador, yo soy la criatura. Pero eso es un acto de bendición de Dios. En su amor y bondad y humildad, dice, voy a hacer un pacto con ustedes y ese pacto será eterno. En el punto número 2, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste este pacto eterno. Permítanme, les leo de Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto que acabo de leer se llama pacto eterno. Por eso Dios no es un Dios de muchos pactos, uno solo. Y ese pacto eterno está sencillamente especificado de esa forma. Yo soy su Dios y tengo mis obligaciones y tengo mi amor para darte y tengo todo mi poder para darte. Ese soy yo, esa es la parte que yo cumplo. Pero ustedes serán mis hijos. Y como si aceptan ser mis hijos, ustedes sencillamente
van a cumplir con las condiciones que yo pongo, porque esas condiciones precisamente le dan equilibrio a la vida del ser humano, lo hacen feliz y vivimos en completa armonía. Cuando en Génesis 3 entró el pecado, rompimos ese pacto. Pero Dios, tan lindo, tan bondadoso, se acerca al ser humano para que a través del plan de la redención, que incluye la muerte de Jesús, volvamos a entrar en ese pacto. Ahora, si usted lo nota, el pacto eterno es la misma condición y las mismas situaciones que el que hizo Dios con Adán y Eva, el que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto con Israel, que tuvo dos momentos, el pacto antiguo en el Sinaí y el pacto nuevo días después del Sinaí, porque usted lo encuentra ahí todito. El pacto nuevo no es del Nuevo Testamento, se renovó ahí mismo en el Sinaí. Y luego vinieron momentos del pacto hasta llegar a nuestros días. Y hoy con la iglesia Dios también tiene un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Yo soy su Salvador, yo me comprometo a cuidarlos, a protegerlos y a brindarles todo lo que ustedes necesitan. Y ustedes se comprometen al cumplimiento de mis requerimientos que los harán felices. Ese pacto eterno tiene el mismo Dios, tiene el ser humano que aunque se muere es el mismo, porque repetimos los mismos errores una generación tras otra. Ha sido la misma ley de los 10 mandamientos, nunca la quitó. Ha sido el mismo garante del pacto, Cristo y su muerte. Han sido las mismas promesas y han sido las mismas consecuencias. Eso es lo que se conoce como pacto eterno. Ahora, vamos al punto número 3. ¿Por qué un pacto? Este punto es supremamente importante. Voy a leerles del libro de Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En este texto Pablo es contundente. Los designios de la carne son mis inclinaciones, las que nos quedaron después del pecado. Y dice que cuando uno vive con esas inclinaciones, ni quiere ni puede. Ojo a lo que estoy diciendo. El ser humano ni quiere obedecer y aunque quisiera, no puede obedecer. Entonces Dios dice, para que ustedes puedan administrar bien su vida, necesitan una ayuda extra. Yo les brindo esa ayuda extra. ¿Por qué? Miren, Dios nos entregó privilegios. Esos privilegios son las 5T o las 5Ts que venimos conociendo. Nos dio tiempo, nos dio talentos, que están incluidas las capacidades y que yo las desarrollo y las vuelvo habilidades. Está el templo del cuerpo que Dios me dio. Están los tesoros, que son los bienes materiales, mi familia incluida. Y está la tierra, la creación para cuidarla. Entonces dice, les entrego eso para que lo administren. Si lo administran en mi voluntad, ustedes van a tener éxito. Ustedes van a tener una prosperidad integral que incluya aceptar a Dios, pero también ser obediente. Pues Pablo dice, el ser humano ni puede ni quiere. Gracias a Dios porque no nos dejó abandonados en esta imposibilidad de hacerlo, porque Él vino y se acercó a nosotros. Él vino hasta nuestra vida y puede cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Lean conmigo Isaías 43, versículo número 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En otras palabras, administrar la vida y tener éxito es dar gloria a Dios. Cuando yo no logro hacer esa administración de manera correcta, no tengo éxito y no soy parte del plan de Dios. Eso se parece mucho a lo que dice Mateo capítulo número 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué son nuestras buenas obras? El éxito que tendremos en la vida. Cuando la gente lo vea, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Tremenda realidad para poder entender todos estos 3 meses de cómo administrar en el Señor. Hay un pacto que Dios hace por una razón sencilla. Ustedes son incapaces, pero el ser humano no ha reconocido esta realidad. Por eso muchos de nosotros, cuando amanece, lo primero que hacemos es ver el celular en lugar de orar. Cuando tenemos un problema, nos desesperamos y corremos de un lugar para otro y nos frustramos en lugar de tomar la Biblia y orar y decir, Señor, ¿en dónde me perdí? ¿Por dónde es el camino? Por eso es que muchos de nosotros amanece y no hacemos el culto personal. No reconocemos esa necesidad. Pero el tema de esta semana nos va a ayudar a observar claramente que necesitamos esa ayuda para ser salvos, que necesitamos esa ayuda para obedecer, que necesitamos ese socio para honrar al Señor, que necesito la mayordomía de los diezmos y las ofrendas para que radique de mí el egoísmo, que necesito un socio, como lo veremos en el tema de buscar primero a Dios y entender la pureza y la calidad de su amor. Así que lo que estamos diciendo es supremamente importante. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el rey David. Y Dios hizo un pacto con David. Yo soy su Dios, usted es mi hijo. Cuando David no entendió, se le olvidó quién es el Dios y quién es la criatura, comenzó a querer tener éxito de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8? El ser humano ni quiere ni puede. Entonces David dijo, voy a tener éxito conquistando mujeres. Y enamora a Betsabé o la seduce y falla porque la embarazó y cometió adulterio. En lugar de buscar a Dios, sigue hundiendo más su problema. Bueno, lo voy a solucionar a mi manera, dijo, yo soy el rey. Y manda a traer a Urías para que duerma con su esposa. Y ya sabemos entonces a quién le iban a echar ese hijo del que estaba esperando Betsabé. Pero David no contaba con un soldado fiel. Excelente ese hombre. Señor, ¿cómo voy a ir a dormir con mi esposa si el ejército y el arca del Señor están en el campo de batalla? Y se negó a hacerlo durante 2 días. David inclusive lo emborrachó. Y ahora, en lugar de buscar a Dios, a un socio que le ayudara a obedecer y arreglar el problema, lo ahondó mucho más. Y manda con el mismo Urías una carta al campo de batalla para que lo maten, para que pierda la vida. Y luego muere Urías y él creyó que había solucionado la situación. Qué paradójico es el ser humano. Intentamos arreglar las cosas a nuestra manera, poniendo a Dios, como lo voy a repetir estos 3 meses, a un lado de la ecuación. ¿Se acuerdan la ecuación? E es igual a PD más EH, en donde es el éxito. Necesitamos tener éxito. ¿Por qué? Porque esa es la gloria de Dios, que sus hijos sean prósperos, saludables, felices, económicamente fuertes, con una familia integrada, con unos hijos lindos y obedientes al Señor, sirviéndole a Él. Eso es el éxito que Dios quiere. Y está destinado para todos. Por eso, PD es el poder divino. EH es el esfuerzo humano. Y lo iremos repitiendo esta fórmula. Pero David se olvidó del PD y agarró el EH. Y muerto Urías, pasa 1 año y ahí vinieron las consecuencias. ¿Tuvo éxito David? No. Se murió su hijo con Betsabé. Un hijo llamado Amnón viola a su hermana Tamar, envalentonado por el ejemplo de David. Absalón, un medio hermano de Amnón, lo asesinó. Y luego Absalón corre a David del palacio y si no lo mata, y se acostó con sus concubinas. ¡Oh, terrible! Esta historia nos enseña que Dios tiene razón. El ser humano ni quiere ni puede entrar en el camino de la obediencia. Entonces hoy tenemos un éxito falso. Hay gente que tiene dinero, pero son pobres. Pobres en felicidad. Son pobres en
en la bondad que tienen que darles a otros. Se vuelven ricos en egoísmo y ricos en una autoestima baja, aunque parecen tenerlo todo. Ese no es el éxito. Trabajamos, corremos de un lugar para otro, abandonamos nuestros hijos. Cuando digo abandonamos es que no hay tiempo de hacer el culto con ellos, no hay tiempo de leer libros, no hay tiempo de participar en la construcción de su carácter. Y entonces después todo eso lo pagamos con una cantidad de problemas que los quiero solucionar con dinero. Profesores extra para clases, psicólogos por todos lados, síndrome de no atención, drogadicción, etc. Dios no quiere que el ser humano llegue allá. Por esa razón es que dice, quiero hacer un pacto con ustedes. Yo quiero ser su socio, el socio que tú necesitas. ¿Y para qué? Porque como en la fórmula de E es igual a PD más EH, la sociedad con Dios en ese pacto es lo que genera el poder divino a la vida de las personas. Por supuesto que Dios me ama. Por supuesto que va el ángel a cuidarme a mí sin haber orado al salir de mi casa. Pero cuidado, el Señor dijo, mi Padre en los cielos tiene muchas dádivas, tiene muchos regalos para ustedes. También les dijo, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan, en lo que no es vida eterna? Esta semana vamos a explorar este asunto de el pacto. Y el pacto del cielo no es otra cosa que una alianza, un acuerdo con la humanidad para que Dios pueda ser mi socio. Ese cambio sencillamente es, primero, reconocer mi incapacidad. Esta semana vamos a estudiar un poco sobre, primero tengo que ser dependiente para poder ser independiente. Pero yo necesito reconocer mi incapacidad. Romanos 8, ¿se acuerdan? 7 y 8. El ser humano ni quiere ni puede. ¿Por qué? Porque todavía tiene aquí lo que se llama la carne, la inclinación a pecar. Pero en el versículo número 9 de Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios y pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Lo primero es, tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Lo segundo es, como el pacto es bilateral, el eterno es bilateral, yo tengo que decir que sí e invitarlo o aceptarlo. Señor, gracias porque tantos años me has perseguido para que entremos en este pacto. Yo lo acepto. Y entonces te entregas a Cristo y viene el bautismo por inmersión. ¿Qué sigue? La tarea de la obediencia, Señor, pero yo no puedo. Yo todavía tengo inclinaciones. No te preocupes, ya hiciste un pacto conmigo. Caminemos los dos todos los días. Te vas a enamorar tanto de mí, dice Jesús, que automáticamente vas a guardar mis 10 mandamientos. No por legalismo, no para que yo te salve, sino porque en el estado de la salvación eres tan feliz conmigo y me amas tan profundamente que terminarás haciendo mi voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Evangelio de Juan. Por eso el texto que leímos al comenzar es un texto que Dios le dice a los israelitas. Yo te prescribo unos requerimientos. Yo te prescribo un camino. Y como eres incapaz de andar en ese camino, tranquilo, haga como los caminantes de Emaús. Métanme al lado de ustedes. Entre el esposo y la esposa, vamos, Cristo, caminemos hacia Emaús. Porque esa caminata hacia Emaús fue lo que les permitió encontrar y reconocer que Cristo todo el tiempo ha estado con nosotros. No se vaya a perder ninguno de los videos diarios de esta semana, porque serán una gran bendición. Esta semana estudiaremos cómo a través del pacto eterno podemos cumplir con la parte que a nosotros nos corresponde, porque el poder divino siempre estará disponible, pero aquí hay que aprender como Pedro. Pedro, la carne es débil, el espíritu, la intención, ahí está, vivita, claro que está, pero como la carne es débil, yo vengo a ayudarte. Oremos juntos. Buen Padre, gracias por estos planes. Reconocemos nuestra incapacidad y queremos que vengas a nuestra vida, seas nuestro socio y nos ayudes en el éxito total. En el nombre de Jesús, amén.
Esta semana les estaremos acompañando aquí desde el Parque Jardín Botánico, que se llama José Celestino Motis, en la Florida, Santander. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.